la doctora Maritza, que acaba de terminar, y la doctora Mónica Bendaño, que también nos acompaña. Ella viene, digamos, patrocinada por la empresa GEL, es médico psiquiatra, médica bioreguladora, es psiquiatra, profesora de la Universidad del Norte en Barranquilla, Universidad del Bosque y es speaker oficial de GEL Colombia. Es profesora de varias universidades del país, psiquiatra, como ya lo hemos dicho, investigadora, reconocida a nivel nacional e internacional por su alta experiencia en diagnóstico y manejo de patología psiquiátrica a través de la medicina bioreguladora. Entonces, doctora, para no quitarle más tiempo, le dejo con el auditorio. Bienvenida y muchas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Voy a hacer lo más breve que se pueda porque esta conferencia de esta noche es el resultado de un curso de 4 módulos, cada módulo de 2 horas, de manera que voy a resumir en 45 minutos 8 horas o 4 semanas de curso. Pero agradezco muchísimo que me hayan invitado, agradezco muchísimo este espacio, porque siempre hablar de las emociones es absolutamente importante. Esta es mi hoja de vida, pero ya la doctora Berta habló de mí para mostrarles un poquito el recorrido que hace una psiquiatra haciendo esto. Es porque hace 23 años tuve una cirugía de corazón abierto y tenía 39 añitos yo. Entonces me dio muchísima curiosidad de saber qué estaba pasando conmigo tan joven y en la clínica Shayo yo fui todo un caso y me puse a investigar sobre el impacto de las emociones en el ser humano hasta el punto de formar enfermedades. Lo que pasa es que todavía en medicina eso no tiene toda la fuerza que yo quisiera, pero va adquiriendo cada vez más fuerza. Esta es una frase que en algún momento acuñé trabajando voy a tener muy en cuenta el tiempo, trabajando este tema, tengo 22 años de estar en este tema investigándolo. Un visionario trabaja en solitario. Y es porque este tema de que las emociones pueden impactar el cuerpo y empezar enfermedades, aún está muy crudo a mi manera de ver, aunque ya vamos avanzando un poco más. Este es un curso que acabo de hacer que se llama Haz que tu mente importe, de este neurocientífico norteamericano que se llama Joe Dispenza, y ese es uno de sus lemas: cuando dominamos nuestras emociones, dominamos nuestras creaciones, porque aún no terminamos de comprender cómo desde el pensamiento, desde la emoción, así percibimos la realidad y así la creamos, y eso es lo que les pienso mostrar. Voy a reducir aquí esto. Voy a minimizar las fotos para poder ver completamente la pantalla. Este es un pensamiento de Hammer, el de la nueva medicina germánica. No sé si lo han escuchado hablar, pero él dice que la enfermedad es un conflicto emocional no resuelto, así categóricamente. Cualquier enfermedad es un conflicto emocional no resuelto, sino que se expresa en el soma, se expresa en el organismo, en la fisiología. Además que se vive en soledad, se vive en silencio y en aislamiento, porque el paciente cuando finalmente va al médico es porque ya no puede, pero él intenta lidiar al principio en silencio, en soledad y en aislamiento. Un poco lo que estamos viviendo en esta pandemia, que nos mandó al silencio, a la soledad, al aislamiento. Ahorita me voy a referir a eso para explicar más de una cosa. Estaba investigando para contextualizar obviamente este tema en la medicina del trabajo, que me pareció fascinante cuando me metí en este mundo para esta conferencia, porque yo trabajo para varias empresas prestándoles asesorías en el tema del ambiente laboral. Pero esto es lo que hace la medicina del trabajo. Yo no les voy a contar sobre esto porque ustedes son los especialistas en el tema, pero esas dos palabras me parecen interesantes: prevenir y preservar la salud. Siempre habla de la salud en el ámbito laboral. Ahí incluye la salud mental, sin discusión alguna. Y es este control en la salud de los trabajadores como una
alternativa para que haga a ese ser humano que está trabajando, lo haga cada vez más eficiente. Porque las emociones específicamente le quitan eficiencia a cualquier persona. De manera que contextualizando en la medicina del trabajo, en la salud ocupacional, es toda esta multidisciplinariedad en lo físico, en lo mental, en lo social, en lo espiritual, sin entender lo espiritual como una cosa religiosa, sino como ese poder más allá que todo ser humano experimenta. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, así que podemos tener muchas personas con ausencia de enfermedad y sin embargo no tienen salud. A esto me refiero muchísimo. Encontré este artículo que dice, y lo llama así, las excusas de los colombianos para faltar al trabajo. Ustedes dirán, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque luego voy a contextualizar cuáles son los factores de riesgo emocionales que, que terminan en un factor de riesgo biológico o en la materialización de un diagnóstico somático, pero que inicia en un conflicto emocional que ese trabajador consulta por un diagnóstico somático, pero detrás hay un conflicto emocional que él no ha resuelto, ya sea en su vida laboral, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida de pareja. Habría que decidir en dónde. Entonces el lumbago, diarrea y gastroenteritis, resfriado común, infección vías urinarias, además la ponen en ese orden, infecciones respiratorias, cefalea, dolor abdominal, síndrome del túnel carpiano, amenaza de aborto, esguinces y torceduras. Todas esas podemos ver que tienen que ver con el estrés. Todas esas tienen que ver con una presencia del estrés, del que muchas veces la persona no es consciente porque tienen un concepto del estrés muy cuadriculado, pero está más estresado de lo que él mismo quiere admitir porque se ve aparentemente tranquilo, pero sí tiene un estrés. Y estoy hablando de un estrés cuando viene toda la cascada del cortisol que va y de las catecolaminas que va a meterse con la resistencia inmune y ahí aparece cualquier enfermedad. Eso se lo voy a mostrar rápidamente. Así que la enfermedad, cuando el paciente va y se sienta en el consultorio consultando, realmente es un proceso en el tiempo. Y la invitación es, así como identificamos cada vez más factores de riesgo biológicos, también identificar factores de riesgo emocionales en el paciente, que hay que identificarlos cada vez más en esa persona que trabaja. Esto es una frase que he ido acuñando a medida que voy investigando este tema, y es que el cuerpo no es una estructura, el cuerpo es un proceso. Porque afirmo que viene un conflicto emocional gestándose en esa persona desde la vida intrauterina incluso, que no se enfrenta realmente, pero va empezando a somatizar, entendiendo por somatizar no como algo que está inventando, porque eso es lo que aprendimos en pregrado, como si la somatización fuera un invento del paciente. Somatizar es la expresión en el soma de un conflicto emocional no resuelto y muchas veces no identificado. De manera que por eso hablo de que el cuerpo es un proceso más que una estructura. La terapia regresiva reconstructiva, uno de los cursos que he hecho, afirma que en el claustro materno, en la vida intrauterina, empieza las enfermedades, el 70% de las enfermedades que posteriormente, en la vida posterior de este personaje, se va a representar. De manera que a lo largo de la vida del ser humano, desde su vida intrauterina hasta que se sienta enfrente nuestro a consultarnos, él está gestando un proceso que se expresa en el soma generalmente, también se puede expresar en la psique, pero ese personaje va a ir a expresarlo en el soma, pero hay un conflicto emocional que no ha resuelto. De manera que todo eso que ven ahí son todos los tipos de emocionalidad que existen, que se expresan en los diferentes sistemas, en los diferentes órganos, en los diferentes tejidos y que estructuran un síntoma, de ahí un síndrome o una enfermedad, toda una sintomatología. Por ejemplo, para contextualizar
10 que veíamos de los colombianos, el lumbago, que tiene que ver, los pongo en los colores de las emociones para que ustedes vean, vayan relacionando la emocionalidad con cada enfermedad que voy mencionando, de las 10 que se consideran las más frecuentes por las que consultan, por las que se incapacitan los colombianos. Entonces el lumbago, mire, está relacionado con cada una de esas emociones que están ahí: la culpa, la vergüenza, el miedo, la falta de seguridad, la falta de identidad, eh, un manejo inadecuado de la responsabilidad, la incertidumbre. La gastroenteritis lo pongo en varios colores porque tiene que ver con varios tipos de emociones. Gastro, que está en la parte amarilla, que es la obsesión del paciente, es esa pensadera, ese no saber transformar las situaciones de la vida y tiende a estancarse y quedarse, el estar tenso, el no ser consciente de lo que está sembrando y después se sorprende de lo que recoge, el no saber fluir con las situaciones de la vida, sino que se golpea contra ellas, no sabe fluir, lo hipersensible, el no darse cuenta que está recogiendo mucho de lo que sembró, entonces se siente víctima y en vez de ocuparse se preocupa. Y la parte enter de gastroenteritis está en rojo porque son las emociones que tienen que ver con la gastroenteritis, lo que está en amarillo, lo que está en rojo, su discapacidad para ser una persona resiliente, para levantarse de las dificultades de la vida, dificultad para realizar sus proyectos, sus sueños, dificultad para proyectarse, para sentir placer, se queda en la ansiedad, no sabe vivir muchas veces la alegría o el placer, no sabe manejar las tristezas propias de la vida, sino que las puede dramatizar en exceso. Y la parte itis, que queda en gris, la gastroenteritis, están las emociones en gris, que es la dificultad para adaptarse a las situaciones, la dificultad para agradecer un pasado, de manera que no lo suelte y se queda en el resentimiento, no es capaz de aprender de las situaciones de la vida, sino que se queda ahí estancado dando vueltas y por eso es una persona nostálgica. No sabe hacer pausas, sino que de una relación de pareja engancha enseguida para la otra, de una situación enseguida engancha para la otra, no se da la pausa para aprender de las diferentes situaciones, no tiene el ritmo. El resfriado común y la diarrea están ahí en todas esas emociones en gris que les pongo ahí. Infección de vías urinarias también está con las emociones en azul. Infecciones respiratorias está con las emociones en gris. Tiene que ver toda esa relación. De manera que lo que estoy tratando de decir es que cuando un paciente consulta por lumbago, tiene un conflicto emocional con todas esas emociones que están en azul o esa infección urinaria, de manera que la propuesta es ayudar al paciente desde el punto de vista somático, pero también desde el punto de vista psíquico y hacer una medicina integrativa, una medicina bioreguladora, es decir, que integra la psique con el soma y podemos realmente integrar al paciente en el tratamiento. La cefalea, que está en las emociones en verde, tienen trastornos del sueño, dificultad para afirmarse, por eso son personas sometedoras, rabiosas, iracundas, son personas intolerantes, con una dificultad para tomar decisiones, o las quieren tomar por todo el mundo y es lo que ellos digan, se quedan en el resentimiento, tienen muchísima frustración, tienen dificultades para crecer en los diferentes campos de su vida y les cuesta trabajo ser flexibles. El síndrome del túnel carpiano, igual, con esas emociones en verde. El dolor abdominal, fíjense que tiene emociones en amarillo y emociones en gris, que ya las he explicado ambas y para no quedarme, pero para eh, que vaya quedando cada vez más claro la relación que hay entre una expresión somática y una expresión de conflicto emocional que no se hace sino a través del soma. Amenaza de aborto, que tiene que ver con todas las emociones en azul, los esguinces y torceduras, que tienen que ver con las emociones en verde, de manera que ir haciendo la integración.
En este momento estamos en la incertidumbre. Incertidumbre se escribe con C, pero incertidumbre es porque esta pandemia realmente lo miro como una bendición en muchos sentidos, porque como decía ahorita la doctora, cuando cerró con el pensamiento de que la pandemia ha hecho visible lo invisible, así es tal cual. La pandemia nos hace la invitación a un nuevo ser humano, pero ahora está primando la incertidumbre, la falta de certeza en muchas cosas. Y obviamente esa falta de certeza empieza a segregar mucho cortisol, mucha catecolamina, a disminuir el GABA y por supuesto el sistema inmune se va disminuyendo y por eso la presencia de tantas enfermedades. Esto estos son los atajos tramposos que nos ha ido mostrando el coronavirus, por eso pongo ese iceberg donde la punta es una figura de coronavirus. Lo que se ha mostrado es ese estado psíquico, somático y descuidado con el que hemos estado mostrando. La pandemia vino a mostrarnos eso, el coronavirus vino a mostrarnos eso. El cansancio mitocondrial en el que la pandemia ha cogido al ser humano, la inflamación mínima persistente, que ahorita pienso explicarla rápidamente, pero con más detalle, que se convierte en una inflamación crónica. Pero esa inflamación mínima persistente y esa inflamación crónica, ¿de dónde viene? De este conflicto emocional que el paciente no resuelve porque ni siquiera identifica, porque él consulta, pero no está identificado. Y por eso él tiene un estrés ahí silencioso, que vive en aislamiento, que él ni él mismo se da cuenta, pero su sistema inmune no queda impune. Tiene una respuesta a ese cortisol y a esas catecolaminas porque él tiene un estrés silencioso y escondido frente a él, pero que ahí está por un conflicto que no resuelve. Y por eso la inflamación mínima persistente, la inflamación crónica, de manera que si ese coronavirus entra a un terreno somatopsíquico con una inflamación mínima persistente o crónica, por supuesto que la respuesta del sistema inmune no va a ser tan buena, no va a ser tan eficiente. Enfermedades como acné, psoriasis, alopecia areata, dermatitis de contacto y atópica, dermatitis seborreica, empeoramiento del vitiligo. Esto lo veo en una reunión que tuve con dermatólogos y esteticistas, que estos son los motivos de consulta más frecuentes. El coronavirus también nos mostró todo el tema del desempleo, toda la falta de solidez de más de más de un empleo, de más de una empresa, que causó mucho estrés, causa esa inflamación mínima persistente y barre con toda esa cantidad de personas que hemos estado perdiendo desde el marzo del 2020. Insuficiencia cardíaca en un 50%, suicidio 10.060.000 muertos por suicidio, hambre, no estamos hablando de COVID, hambre o hambrunas, muerte de niños, muerte por otras enfermedades, sobre todo circulatorias, respiratorias, alcoholismo, adicciones, violencia y sobre todo el profesional recién graduado que sale y se queda en el aire sin encontrar un empleo. De manera que el coronavirus nos coge con una inflamación mínima persistente o con una inflamación crónica por ese estrés que no se ha resuelto porque no se ha identificado. Este es el nivel de susceptibilidad individual que tiene que ver con el síndrome de fatiga crónica, que ocupa el 74% de las enfermedades post-COVID o durante el COVID. Nos ocupa en un 74%. De manera que ese es el final del mobbing, que es ese acoso en lo laboral, y la susceptibilidad al burnout o el síndrome del profesional quemado o de la persona quemada, me gusta más decir a mí, que termina en un síndrome de fatiga crónica. De manera que los factores de riesgo es esa susceptibilidad. Pero ¿por qué hay personas susceptibles y otras no? Porque hay personas más sanas emocionalmente, que cuando viene una crisis emocional la saben enfrentar. Pero personas que no han trabajado su emocionalidad, que es un porcentaje bien alto, porque las personas me prefieren mirar para otro lado y no resolver sus conflictos, pero eso es un estrés que va produciéndole una inflamación mínima persistente que lo hace un terreno frágil para cualquier virus, bacteria, injuria de tejido.
Y los factores protectores son estos: un concepto de sí mismo positivo, un amarse muy claramente, una alta autoestima, un locus interno, que es lo que uno no ve muy frecuentemente en nuestras consultas, y es esa conversación interna que la mayoría de las personas no tienen. A mí me parece que la pandemia ha dado un mensaje tan claro en ese sentido, ese vaya para adentro, pero no solamente adentro de su casa, adentro de usted, vaya adentro de usted, póngase un tapaboca y deje de estar tan escapado hacia la afuera, hablando con todo el mundo y usted no habla con usted, distraído en el supermercado, en las cosas sociales, en el trabajo, con las cosas de los niños o de los hijos universitarios, con una cantidad de cosas, pero ¿cuándo al interior de la familia? ¿Cuándo al interior de la pareja? ¿Cuándo al interior del sí mismo? Yo he tenido un aumento considerable de la consulta por todo esto, porque la pandemia ha hecho visible lo invisible, como decía la doctora del pensamiento que citó, porque se han encontrado en todo el mundo dentro de la casa, que se volvió la oficina, se volvió el colegio, se volvió la universidad, se volvió el hogar, y de pronto nos hemos encontrado con una cantidad de falencias que empiezan a salir y empieza a pasar todo esto del locus interno que no lo usamos. Pero esos son los factores protectores a los que estamos llamados a construir. Es decir, es la promoción y prevención a la que estamos llamados el grupo médico a construir en la gente que nos consulta o lo que no nos consulta, pero nosotros acercarnos. La autoeficacia, sentirse eficaz, y el apoyo social. De manera que rápidamente el síndrome de Burnout, que es el síndrome del profesional quemado, que está completamente, se ha aumentado bastante. ¿Qué es lo que le pasa a esta persona? Tiene un agotamiento psicosomático. Y en este momento de pandemia se ha aumentado impresionantemente porque el trabajo por pantalla supone un mayor trabajo, supone un mayor estrés, porque significó el aprendizaje de más de una cosa que no se dominaba con respecto a lo informático, al computador, o a todo lo que es red social. Hay unas exigencias agobiantes prolongadas en el trabajo. Hay una encima hay una personalidad hiperexigente y perfeccionista, y tiene una forma inadecuada de enfrentar el estrés. ¿Y en su trabajo qué hay? Una insatisfacción laboral, un descenso en la productividad laboral, hay una despersonalización y cinismo, es decir, se mete tanto en la pantalla, se mete tanto en el trabajo, está tan agobiado por el trabajo que se despersonaliza de sus otras áreas como persona. Y un cinismo porque como si le dejara de importar lo otro, pero es una forma de defenderse del agobio que tiene encima. Cambios significativos en la vida. Por supuesto que la pandemia ha representado unos cambios significativos en la vida, sin lugar a dudas, a todos los niveles. Como no hay tanto tiempo, no puedo desmenuzar todo eso, pero todos lo estamos viviendo, así que todos lo debemos estar sabiendo. Hay una gran desmotivación y una tendencia al aislamiento del síndrome del profesional quemado y una inadecuada formación profesional. En ese momento, es decir, como en este momento hay tantas exigencias, donde hay una exigencia de una eficacia distinta a la de siempre, donde hay muchos oficios, muchas profesiones que en este momento de pronto pueden salir de la productividad porque la pandemia los saca, entonces no se sienten preparados y les toca como prepararse en otras cosas que estén vigentes durante este tema de la pandemia. Y la susceptibilidad al mobbing, que es el abuso de poder por alguien jerárquico dentro de la empresa o por sus compañeros de trabajo, que lo que quieren es, como pongo en la columna de la derecha, desterrar del trabajo a esa persona. La palabra desterrar implica es sacarlo de su vida laboral, porque este momento pandémico lo que está despertando es ese lado oscuro del ser humano de sobrevivir, de supervivencia, ¿verdad? Entonces se hace más profundo esta actitud. Entonces hay una sumisión depredadora, es decir,
de someter a la persona de una manera depredadora, la persona frágil, por supuesto. Hay una competencia salvaje entre los pares, porque como ha habido desempleo, está habiendo tanto desempleo, entonces hay una competencia salvaje entre pares. Encima de que hay una inseguridad con respecto a la salud en este momento, también hay una inseguridad económica mucho más profunda de la que siempre hemos tenido. Lo que pasa es que se hizo mucho más evidente. Creo que muchas personas no estaban tan enteradas de la deficiencia de los servicios de salud, pero ahorita mismo quedó en evidencia. Replicar la violencia en el hogar. Entonces, esa violencia que recibe va y la replica en el hogar. Es decir, de mayor a menor, a menor, a menor, va y la replica en el hogar. Recibe permanentemente la amenaza, la intimidación, las agresiones sañosas, una alienación absoluta, es decir, o hace lo que se le están mandando o hace lo que le están mandando, es decir, un sometimiento impresionante, unas relaciones humanas que se han deshumanizado, la reducción del salario. He recibido consulta de pacientes que me dicen que los ponen a firmar como si estuvieran recibiendo el 100% del salario y en realidad están recibiendo solo el 30%, por ejemplo. Entonces, esto ha despertado un gran estrés y detrás del estrés, la inflamación mínima persistente, y de ahí aparece cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? Y el terror a la miseria, es decir, ser descartado como una persona. Entonces, esto obviamente termina en un síndrome de fatiga crónica. ¿Qué es lo que está en la figura verde, en la circunferencia verde? Esos son factores de riesgo de los que habla Caroline Myss en su libro Medicina de la Energía. Y eso son las personas que responden con victimismo, no con amor propio, o las personas que responden con sometimiento, no con confianza en ellos mismos y sepan poner límites a quien pretende someterlos. Con las personas que responden con saboteo desde el miedo y no con una decisión firme, y las personas que responden sintiéndose huérfanos y maltratados y no con la inocencia de creer que es posible salir adelante sin necesidad de someterse. ¿Cuál es el peligro de esto? Que se internalice el sometimiento, es decir, ocurre tanto que termina internalizado el sometimiento y es un agachar la cabeza. Esto lo voy a decir rápidamente porque quiero mostrar los factores de riesgo que hay para que esta persona llegue a presentar los diagnósticos que les presentaba al principio. Estos son los obstáculos que están ocurriendo cada vez más para tener un manejo dentro de la empresa, dentro de la oficina, con inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces ocurren todos esos detalles que ustedes ven ahí, la falta de apoyo de la alta dirección, los requerimientos incompletos, es decir, los otros departamentos piden y no hay el abastecimiento de requerimientos completos, la falta de involucramiento de los usuarios finales, es decir, el cliente externo no está realmente involucrado y se va perdiendo la calidad, falta de recursos cada vez más, expectativas que no son realistas, se hacen unas expectativas no realistas, el cambio en los requerimientos y especificaciones, es decir, todos esos puntos que ustedes ven ahí, los traigo a colación que ustedes los pueden ir leyendo para optimizar tiempo, sigo, se constituyen en factores de riesgo. Entonces, esa emocionalidad que está viviendo el paciente, le hace cortisol elevado, catecolaminas elevado, sistema inmune respondiendo inadecuadamente. Le hace GABA disminuyendo cada vez más y la neuroexcitabilidad cada vez más arriba. Léase de esta manera estos factores de riesgo. Estos también son las formas de comunicación inadecuadas en este momento y en cualquier momento, pero sobre todo en este momento, son formas de comunicación que en vez de ser abre posibilidades, son cierra posibilidades. No se pregunta, sino que se supone, no se explica el enojo, sino que se habla con enojo, con tensión, porque puede haber enojo, pero explicarse y hablarlo. No, se habla así, se actúa así. No hay una escucha de apertura.
no se escucha, no se concilian las diferencias, no se sabe esperar, sino que se hacen precipitaciones en las interpretaciones, no se respeta la diversidad, lo que hablábamos ahorita del sometimiento, de manera que todo eso que estamos viendo ahí que ocurre en el ámbito laboral son factores de riesgo para enfermedades de tipo somático. Es decir, otra vez lo que estaba diciendo al principio, el enlace entre lo somático y lo psíquico. Bueno, esto es una sugerencia de medicamento porque cuando las personas sienten que pueden estar estando protegidas de alguna manera contra la presencia de un virus, entonces la propuesta del Engistol que le hacemos a las personas para sentirse que están haciendo algo con respecto a su protección. De manera que siempre se le ofrece a la persona. De manera que el estrés es un precursor de enfermedades. Este es el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, sistema inmune. Me encanta explicarlo desde el punto de vista emocional. Y es esa mirada desde el disestrés que tiene el paciente, que tiene la persona que está trabajando, está en disestrés. No estamos hablando de euestrés, pero porque está percibiendo su realidad de esa manera. Y la percepción de esa manera, obviamente va a desencadenar el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, sistema inmune, pero va a depender de esa programación neurolingüística que tenga esa persona, de esos factores de riesgo emocionales que tenga esa persona, como ahorita estaba explicando. Va a depender de todas las experiencias que ha vivido a lo largo de su vida. Así que esa manera de percibir lo que está pasando, hay muchas personas que han decidido percibir esta situación como una oportunidad, cualquier situación, no me estoy refiriendo solamente a la pandemia, pero hay personas que deciden percibir cualquier situación, no solamente la pandemia, desde la crisis, desde el problema. Depende de la percepción, se desencadena el eje hipotálamo hipófisis adrenal, sistema inmune. De manera que esa percepción llega a nuestras amígdalas cerebrales y nuestras amígdalas cerebrales son con lo que sentimos las cosas. Pero las amígdalas cerebrales, como forma parte del sistema límbico, junto con el tálamo, junto con el hipotálamo, junto con el hipocampo, toda esa programación antigua se va a remover en ese momento que la persona está percibiendo y se va a juntar toda esa percepción que ha aprendido y va a dramatizar mucho más lo que está viviendo, y eso va a terminar en el final que les voy a mostrar de una resistencia inmune disminuida. Esta manera de percibir también llega al tálamo. De hecho, es con el tálamo con el que percibimos, y el tálamo le pasa esta información a la corteza, y la corteza es donde se deciden las actitudes, de manera que las actitudes van a estar influenciadas por la manera subjetiva como percibe esa persona. Le va a dar el comando a las amígdalas cerebrales, y amígdalas cerebrales da el comando al hipocampo. De acuerdo a cómo haya percibido, entonces se va a producir dopamina, serotonina, norepinefrina. ¿De qué estamos hablando con esos neurotransmisores? De estrés, ansiedad, depresión. Pero va a depender mucho de la manera como esta persona percibe. Por eso la calidad de la percepción determina tanto la acción de la persona, determina tanto el curso y pronóstico de la biología, de cómo responde esa biología. Esas amígdalas cerebrales da esa misma información al sistema nervioso autónomo, que a través de simpático y parasimpático gobierna toda la fisiología. Es decir, estamos hablando que la forma de percepción desde la crisis llega al sistema nervioso autónomo, y de ahí el sistema nervioso entérico, y por eso la gastroenteritis de la que hablábamos ahorita, que se puede formar a partir de una forma estresante de percibir. Esta misma información llega al hipotálamo, se producen ahí los neurotransmisores según lo que haya sentido en la persona. Es decir, en el hipotálamo es donde se producen neurotransmisor correspondiente a la emoción que se ha experimentado en amígdalas cerebrales. Por eso una emoción se vuelve bioquímica cuando llega al hipotálamo, y por eso podemos decir de la emocionalidad no resuelta,
del conflicto emocional no resuelto, va a depender la respuesta de mi sistema inmune, porque siempre pensamos que la emocionalidad no tendría por qué enfermar. Esto está clarísimo desde 1970. Candice Pear en las moléculas de la emoción, ahí les pongo la bibliografía, ella demuestra cómo el hipotálamo produce los neurotransmisores correspondientes a cada emoción y cómo si tiene un impacto a nivel somático. Y por eso todas las enfermedades aparecen con un conflicto emocional no resuelto. Eso activa el factor liberador de adrenocorticotropina que estimula la hipófisis para que produzca adrenocorticotropina que activa las glándulas suprarrenales donde se produce catecolaminas y cortisol. ¿Qué hacen las catecolaminas? Disminuyen inhiben la insulina. Al inhibir la insulina, la glucosa obviamente en sangre aumenta, pero el sistema inmune se queda sin esa glucosa y por eso su respuesta disminuye. Esa es una de las vías por la que la resistencia inmune disminuye. Pero la presencia del cortisol para el sistema inmune es leído como un antígeno. Es leído como un antígeno y enseguida libera macrófagos. La liberación de macrófagos libera citoquinas. La citoquina se mete con el factor neurotrófico derivado del cerebro, donde se acelera la apoptosis, donde la memoria, las funciones mentales superiores se alteran. Esas citoquinas también se meten con el sistema nervioso central, que obviamente va a producir la respuesta del sistema inmune, que es la microglía. Me estoy adelantando porque el tiempo se me acaba. La microglía, que es la respuesta del sistema inmune frente a la injuria que piensa que está ocurriendo a nivel periférico. Y es un cortisol elevado porque hay una emocionalidad no resuelta. No hay un virus, no hay una bacteria, no hay una injuria tisular. Simplemente que el sistema nuestro produce cortisol cuando hay una alerta. No tiene que ser siempre para el virus. Por eso siempre en las conferencias he lanzado la pregunta, la famosa tormenta de citoquinas del coronavirus, que tanto es también por el sentir de estrés que tiene el paciente que padece el coronavirus y que tiene el miedo terrible de que se puede morir o la sensación terrible de que no puede respirar, que tanto ese estrés está también produciendo una tormenta de citoquina, además de la que produce el coronavirus. Y el cortisol compite con la serotonina a nivel intestinal, que se produce el 95% de la serotonina. Ese paciente entra en depresión por no tener serotonina, entra en insomnio porque la serotonina es precursor de la melatonina y por eso entra en insomnio. Y toda esa cascada, que es la inflamación mínima persistente, como persiste, se vuelve crónica. Obviamente tenemos un sistema inmune con una respuesta disminuida. Entonces la inflamación mínima persistente con toxinas emocionales. Por eso quise empezar esta conferencia con los factores de riesgo emocionales, que son las toxinas emocionales por las que el paciente crea un diagnóstico somático, que no se lo estoy inventando, es real, pero trabajamos sobre el factor de riesgo biológico. ¿Qué pasaría si trabajáramos también con el factor de riesgo emocional? Creo que aumentaría la eficacia del tratamiento. Este es otro medicamento que sugiero siempre en mi práctica clínica, el Neurexam, porque es un medicamento que modula el estrés. Por esos 4 componentes que ven ahí, la pasiflora incarnata actúa como GABAérgico igual que una benzodiazepina, pero sin los efectos secundarios de las benzodiazepinas, la pasiflora incarnata. ¿Y por qué no tiene los mismos efectos secundarios de la benzodiazepina siendo un GABAérgico? Porque tiene una subunidad alfa a la que no se pega del receptor y por eso los efectos secundarios no se dan, es selectivo. La coffea arábica, que mejora la recaptación de la serotonina y por eso esto mejora el sueño, mejora el estado de ánimo, pero es para el estrés, sino que ese es el efecto secundario benéfico que tiene. Y la avena sativa, que tiene que ver con mejorar la dificultad que tiene el paciente con estrés para pensar. Hay estudios que muestran que 2 horas después de tomado el Neurexam, va a haber una disminución de catecolaminas en saliva
y una disminución de catecolaminas en sangre y disminución de cortisol en saliva. Y el 5 isovaleriánico, que es esa capacidad de seguir pensando a pesar de la situación de estrés. El Traumel es un inmunomodulador y por eso también siempre lo recomiendo, esos tres, Traumel, Neurexan, Engistol, en este momento de pandemia. De manera que este es el aprendiz que tenemos que tener para muéstrale a ese aprendiz en ti que existe ese otro mundo en el que eres un ser sin esperas ni aplazamientos, esa otra realidad donde son presencias que comparten la fascinante vida que puede ser infinitamente creada sin viejos patrones y bajo siempre nuevas composiciones, es decir, esa presencia y esa compañía que le podemos brindar a nuestro paciente. Ahora, esto es importante, es tan vieja esta la respuesta refleja de Pavlov, creo que uno lo aprendió en los primeros semestres de medicina, pero me encanta traerla porque es la manera como uno entiende por qué una persona se condiciona a un patrón de comportamiento, se condiciona a un patrón de manera de sentir, cómo se condiciona. Y es que es la crianza, es la programación neurolingüística que recibimos en la crianza. Es decir, aquí el plato de comida que se le muestra al perro lo hace salivar, ¿verdad? La campana no le produce ningún efecto al perro, pero después le muestran el plato de comida asociado al sonido de la campana, de manera que le están creando un condicionamiento. En el siguiente, solo el sonido de la campana va a hacer salivar al perro, ya sin el plato de comida. De manera que tenemos una cantidad de pacientes con una emocionalidad en su existencia, en sus vidas, en su vida de pareja, laboral, profesional, en su vida social, en su relación con él mismo, que tiene una emocionalidad asociada con las diferentes situaciones de su vida, pero inconscientemente está asociada a algún síntoma que él aprendió desde pequeño y empieza una queja al tejido, una queja, un síntoma, hasta que se va estructurando una enfermedad, porque hay una programación neurolingüística. Esa es la respuesta refleja de Pavlov. Doctora, perdóneme, le queda un minutico. No era que era hasta las 8. Bueno, está bien. Pero Vamos ya, a ir ya haciendo real, cierre. sí, está bien, no importa. Voy a terminar con esto. Este es el tálamo, este es el sistema tálamo cortical. Es decir, con el tálamo es con el que percibimos. Y hay el sistema reticular activador ascendente, sube al tálamo, es decir, todo lo que la programación neurolingüística que ha guardado esta persona cuando está viviendo alguna situación, inconscientemente la va a relacionar con síntomas somáticos y con síntomas psíquicos, hasta que se hace consciente de la asociación que tiene y entonces el paciente puede sanar. Es decir, igual cuando, como le decimos a un paciente, no puede seguir tomando tanto tinto, tiene que reducir las grasas o disminuirlas. Igual se le puede decir al paciente, fíjate la manera como estás reaccionando, con rabia, con miedo, con impotencia, con sometimiento. Fíjate eso, fíjate cómo aparece tu enfermedad en ese momento. Hacerle esa asociación al paciente. Entonces, para cumplir, entonces me despido. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Doctora Mónica, muchísimas gracias por su excelente intervención. Nos quedamos con ganas. Yo sé que usted me dijo que quería un poco más de tiempo, pero pues lamentablemente en estos espacios es un abrebocas para la gente, para las personas, los asistentes, los que estamos interesados y cada día nos da como una mirada distinta a lo que normalmente estamos acostumbrados. En este momento hay algunas preguntas, en aras del tiempo, pues no las voy a formular. Sin embargo, como le digo, las vamos a organizar y les vamos a responder a las personas. Le haremos Mucho llegar esas gusto. preguntas para dar la respuesta. Nuevamente, Gracias. muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias. Voy a dar paso al siguiente panelista,
que en este Gracias. momento es el doctor Henry Amariz, el señor Henry Amariz. Henry es de Colombia, es como